la presencia de Dios, sustentador universal. El texto que leímos ahorita, Isaías 14:26, nos muestra que Dios tiene un plan decidido para todas las naciones. Y ese texto es muy diciente para todo lo que vamos a ver en esta oportunidad. Este atributo es, podríamos decir, una especie de mezcla entre la omnisciencia y la soberanía. Pero vemos la necesidad de estudiarlo aparte, independiente, para aclarar en nuestro corazón algunas posiciones heréticas que abundan en nuestra región y que de hecho todos los presentes venimos de ahí. Bueno, porque vamos a ver que ese tema de la presencia abarcará no solamente los sucesos, sino también los actos de las criaturas. Así que vamos a estar viendo esa enseñanza en 2 puntos. El primer punto vamos a hablar de la providencia. Y el segundo punto vamos a hablar de la presencia en relación a las acciones. Bueno, comencemos. La providencia de Dios. Cuando pensamos en el control de Dios sobre los sucesos, cómo Dios tiene en orden las cosas que pasan, debe venir a nuestra mente el concepto teológico de providencia. La palabra providencia no está en la Biblia como otras más, como Trinidad o omnisciencia, no están en la Biblia, pero son completamente bíblicas. Así que es falaz decir que porque no aparece esa palabra, no es bíblica. Cuando decimos providencia, estamos diciendo que Dios tiene orden sobre los sucesos. Es más, la palabra como tal denota la constante provisión que Dios hace para los propios fines de su gobierno en el universo. Es decir, Dios muestra que es soberano sobre el mundo, manteniendo su control sobre él. Y no solamente eso, sino que también preserva con misericordia a las criaturas. Entonces, sustentador del cosmos a través de su poder y su soberanía, y preservador de las criaturas a través de su misericordia. Todo eso es la providencia de Dios. En pocas palabras, la providencia es la actividad continua de Dios en la creación. Y esta intervención de Dios en el mundo es para cumplir un plan. Por eso leíamos Isaías 14:26 de primero. Hay un plan. Y Dios mueve e interviene en la historia y en el universo en pro de ese plan. Esa es la providencia. La Confesión Bautista de Londres del siglo XVII afirma esto en ese sentido, abro comillas. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Cierro comillas. Ese está en el capítulo 5 de la Confesión. Entonces vemos cómo la providencia está ligada a la presencia y la presencia está ligada al decreto. Eso vamos a estarlo desarrollando en esta enseñanza. Efectivamente, hermanos, Dios sigue interviniendo en la creación mediante la providencia. No existen
aconteceres abandonados al azar. No existe un determinismo impersonal. ¿Qué es eso? Como que Dios hubiera creado todo y ya se hace a un lado y deja que todo funcione solo. No, Dios está interviniendo en el universo a través de su providencia. A través de la providencia, el Dios Todopoderoso preserva todo lo que existe para que siga existiendo. A través de su providencia, Dios no solamente preserva la existencia de las cosas, sino que también coopera con ellas para que ellas sigan funcionando tal como fueron diseñadas. No solamente eso, Dios dirige cada cosa del universo dentro de los fines para los cuales la creó. Si Dios creó un átomo para un fin o una estrella para un fin, Dios garantizará con su intervención que estas creaciones cumplan la razón de ser por la cual existen. Y todo esto en pro de un fin superior, sol y de gloria. Leamos Colosenses 1:16. Dice, porque en el Hijo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Amén. Dios sostiene el universo por medio de Cristo. Por eso Cristo es todopoderoso. Recordemos, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra de Dios. Dios sostiene todo por medio de su palabra. Las cosas permanecen porque Dios las sostiene por su palabra que es Cristo. Dios sostiene de manera incesante y activa todas las cosas, por eso siguen siendo. Leamos Hebreos 1:3. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Padre sostiene todo el universo con su palabra poderosa. ¿Y quién es la palabra poderosa? El Hijo, Cristo. Cristo es el creador de todas las cosas y Cristo es el todopoderoso que las sostiene. Cristo es Dios. Eso que nos deja pensar o implica que si hubiera tan solo un instante en el que Cristo cesara su actividad de sostener el cosmos, todo dejaría de existir. Donde hubiera tan solo un microsegundo que Cristo dejara de sostener las cosas con su palabra, todo excepto el Dios Trino deja de existir. Y es más, hermanos, Cristo no solamente muestra su presencia, su providencia, como en su naturaleza divina, sino también en su naturaleza humana. Cuando estuvo acá en la tierra, Él dejó ver su presencia, porque Él no dejó de ser Dios. Durante su vida terrenal, Cristo demostró su presencia cada vez que anunciaba la muerte, su muerte. Cada vez que anunciaba el regreso. ¿Se acuerdan que hasta nos habló de cuando regrese? Quiere decir que Él ya tiene, no solamente como omnisciencia, sabido eso, sino como presencia, está ordenado que así tal cual va a ocurrir.
Él dijo que lo iban a escupir, a bofetear, iba a morir crucificado. Bueno, todo tal cual, así ocurrió. Y así como tal cual dijo que ocurrió su muerte, así tal cual como dijo que ocurrirá la venida, así será cuando Él vuelva. Eso es presciencia. Y no solamente eso, Cristo también con su presencia dejó ver el actuar y las decisiones de los enemigos. Esto nos anticipa un poco de lo que vamos a hablar en el segundo punto. Cristo sabía que iba a ser humillado por los ancianos, los líderes de los judíos, porque la presencia no solamente abarca las cosas que pasan, sino también lo que deciden las personas, lo que las personas hacen. Cristo también con su presencia advirtió a los apóstoles, profetizó lo que los enemigos de Él iban a hacer. Así que, hermanos, el atributo de la presciencia, aunque podríamos estudiarlo dentro de la omnisciencia, para nosotros es muy importante estudiarlo así, porque tenemos que aprender que Dios es mucho más que un mero espectador. Dios no se queda en una banca mirando lo que pasa. No, Él es el creador, pero también es el preservador de todo. El universo no se vale por sí mismo. Ciertamente Dios dejó leyes naturales. Dios dejó todo hermoso, bien diseñado, pero no como un reloj que funciona solo. No, así no es. Él más bien está interviniendo activamente para que las cosas sigan siendo. Esto nos muestra que el universo ni siquiera funciona solo. El universo ni siquiera funciona aparte de la dependencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Y no es que el universo sea Dios, porque no es así, sino que el universo sigue funcionando porque el universo depende de Dios. Prácticamente en Él somos y fuera de Él no existimos. Eso es tan importante, hermanos, que no solamente Dios preserva las cosas existiendo, sino que Él mantiene cada cosa con sus propiedades. Por eso, de hecho, en la física hay un principio que la materia no se destruye, sino que se transforma, ¿no? Porque la creación no se destruye, sino hasta cuando el Creador decide destruirla. Dios mantiene todas las cosas con las propiedades con las que la creó. Por lo tanto, lo que ocurre es real. Actualmente están existiendo movimientos filosóficos que están diciendo que estamos como en una simulación, como en una ilusión, que no es real lo que vivimos. Aparte de ridículo, es herético, blasfemo. Las cosas que existen son reales. Lo que vivimos es real porque está sostenido por la presencia de Dios. Vivimos en lo que Dios ha determinado y por eso es que las cosas son reales y por eso es que las cosas perduran en el tiempo y la materia no se extingue, sigue existiendo hasta cuando Dios decida destruirlas, como lo muestra 2 de Pedro 3:7. Anote el texto. Así que, hermanos, esta providencia básicamente nos muestra que Dios está en control, en pro de un fin superior. Por lo tanto, la providencia nos constriñe a ser humildes. Nos mueve a ser dependientes de Dios, a esperar en su voluntad. Siempre es buena, agradable y perfecta. Leamos Santiago 4:14. Ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí está la providencia.
El que no cree en la providencia hace planes jactanciosos. Pero nosotros que creemos en la providencia, es decir, que solamente si la voluntad de Dios así lo quiere, es que hacemos planes encaminándolos o colocándolos delante de Dios. Nuestro futuro y cada detalle del día a día está en sus manos soberanas. Por eso es que la palabra dice en Proverbios 3:5, no te apoyes en tu propia inteligencia. Porque Dios con su providencia es quien controla y determina lo que va a ocurrir y Él es el que sabe. Y no porque se quedó mirando hacia el futuro viendo qué es lo que iba a pasar, sino porque Él decretó que eso es lo que iba a ocurrir. Por eso dice, si el Señor quiere, ocurren las cosas. Si no quiere, no ocurren. Ahí no dice que el Señor vio las cosas que iban a pasar, no. Es resultado de lo que Él determinó que ocurriera. Y esto no es determinismo, porque Dios es un Dios vivo, personal. Bueno, entonces, hermanos, no nos vamos a ir al extremo de la resignación. Eso sería también absurdo de nuestra parte. O sea, decir, bueno, pues como todo va a ser, pues dejemos que todo va a ser como sea. No. ¿Actuaríamos así si Dios se hubiera hecho a un lado? O si el determinismo fuera impersonal, o sea, una fuerza sin sentimientos, sin pasiones, una fuerza completamente alejada de nosotros, decidió las cosas y ya están así. Entonces, no, eso es fatalismo. Lo que nosotros estamos diciendo es que podemos confiar en lo que va a ocurrir, o más bien en Dios que sostiene lo que va a ocurrir, ¿sí? Porque su eterna soberanía sostiene las cosas. Y porque este Dios no solamente es soberano, también es bueno. Por lo tanto, no es caprichoso. Viviremos con la confianza de que Dios encamina todas las cosas para cumplir sus planes. Y es más, no solamente sus planes. Romanos 8 nos dice que todas las cosas son encaminadas para el bien de los que aman a Dios. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no es un determinismo fatalista de que, bueno, lo que va a hacer será. No. Lo que va a hacer será, pero con la confianza de que será siempre para la gloria de Dios y lo mejor para nosotros, para el bien de su pueblo. Eso significa que ningún factor externo puede estorbar a Dios. ¿Qué sería un factor externo? El libre albedrío. Una contingencia, o sea, algo que ocurrió que nosotros no sabíamos que iba a pasar y ocurrió. No, Dios, si ocurrió es porque Dios ya lo tenía determinado. Para Él no fue imprevisto. Bueno. Hermanos, este tema es delicado porque ha sido problemático por siglos, ha sido controversial. Desde los comienzos de la iglesia histórica ha habido desacuerdo en eso. Hasta en la patrística, en los padres de la iglesia hubo unos que creían que Dios determinaba las cosas en su soberana providencia, y había otros que decían que no, Dios solamente mira lo que va a ocurrir porque Él no puede determinar lo que las criaturas van a decidir. Y había como esa distinción, y hoy día eso sigue estando. Pero voy a citarles esas palabras de John Owen, que pueden aclarar un poco esto. Abro comillas. El conocimiento que Dios tiene del futuro y de las acciones de todos los hombres no hace que Él tenga que adaptarse o acomodarse a sus acontecimientos, pues esto pondría a Dios detrás del hombre, como quien tan solo reacciona y está sometido
en vez de ser Él quien determina y es soberano por encima de todo. Cierro comillas. ¿Qué significa eso? No significa, la presencia de Dios no significa que Dios simplemente sabe el futuro. No significa que Dios está esperando ver qué es lo que decide la gente para saber qué es lo que sigue. Hay algunos que están pensando eso. Gran parte del cristianismo hoy día cree eso. Que Dios es omnisciente, pero Él no puede saber lo que la criatura libremente va a decidir, porque no ha ocurrido. Imagínense eso, hermanos, eso es herético. Pero es que ahí vemos una línea delgada. Es fácil creer que Dios ejerce su presencia ante cosas que ocurren. Es fácil creerlo. La controversia surge cuando relacionamos la presencia con las acciones libres de la gente. Ahí está el problema. Porque la gente también es pecaminosa. O sea, si vamos a decidir que creemos que están determinadas las acciones libres de las criaturas, estamos implicando que eso incluye el pecado. Pero hermanos, necesariamente así es. Y en ese segundo punto, orden sobre los actos, voy a profundizar en esto y aclarar esta última línea que acabo de decir. En pocas palabras, vimos Dios en su soberanía y en su omnisciencia no solamente sabe, sino que determina que las cosas ocurren. Bueno, es más, interviene en la creación por medio de la providencia. ¿Qué es la providencia? Que todo lo que pasa es para su gloria y para el bien de su pueblo. Básicamente eso es lo que vimos en el primer punto. Segundo punto. Orden sobre los actos. Esta presencia, muchas personas la definen como de esta manera tan simple: presciencia, conocimiento previo. O sea, para muchos la presencia es que Dios sabe con anticipación algunas cosas. Conocimiento previo. La cuestión es que ven ese conocimiento como algo pasivo. Me explico. Es como si dijeran, Dios sabe que fulanito va a creer, por eso lo escoge. Ese es el mal entendimiento de la presencia de la gran mayoría de evangélicos actualmente. Es decir, están diciendo que Dios depende de una decisión de la criatura, pero como la previó, entonces por eso decidió eso. Eso es como debilitar el decreto de Dios para reforzar la libertad humana. No podemos hacer eso. El conocimiento previo de Dios Padre abarca las acciones libres de las criaturas, aun cuando éstas no hayan sucedido. Es decir, Dios sabe, eso lo vimos cuando hablamos de la omnisciencia. Dios sabe lo que usted y yo podríamos hacer, pero que nunca vamos a hacer. Hay varios ejemplos de eso. En esa ocasión dimos algunos. Por ejemplo, uno de ellos fue cuando David estaba en la ciudad, en una ciudad de los filisteos, y en esa ciudad Saúl vino a perseguirlo. Y David le preguntó a Dios: Señor, ¿los de la ciudad de Keila me van a entregar a Saúl? Pues no, David estaba oyendo de Saúl, no de los filisteos. Y el Señor le dice: sí, te van a entregar. Entonces, ¿qué hace David? David se va. ¿Ve? O sea, eso no ocurrió, pero Dios sabía que hubiese ocurrido. Es decir,
la presciencia abarca aún las cosas que no han ocurrido o que nunca van a ocurrir, y también abarca las acciones de la gente. Es que no podemos distribuir, o sea, como eso es una estrella o eso es un volcán, entonces Dios sabía que eso sí iba a pasar. Pero como eso fue una decisión de esta persona, Dios no sabía que iba a pasar eso. ¿Cómo vamos a hacer eso, hermanos? O sea, hacer como categorías de omnisciencia. Como diciendo, la omnisciencia abarca todo menos esto. Entonces es una omnisciencia limitada. No es omni, es semiciencia entonces. Es más, miren, esto es radical. La presciencia significa no solamente que Dios previó lo que iba a ocurrir, sino porque Dios sabe que van a ocurrir, es que van a ocurrir. En otras palabras, la presciencia hace que las cosas sean ciertas. Bueno, ¿y dónde queda la libertad de las escrituras? Esto es compatible, no es incompatible. Es difícil de entender. Y en muchos sentidos sigue siendo un misterio. Pero no vamos a huir del misterio para imponer nuestra libertad por encima de la presencia de Dios. La presencia no contradice la responsabilidad humana. La presencia no contradice el libre albedrío como tal. Es más, vamos a leer un ejemplo. Salmo 139. Salmo 139. Y aquí vamos aclarando un poco sobre la relación que existe entre la presciencia y el pecado. Salmo 139, 4. Dice David: aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Presciencia. No es que Dios haya previsto, no es que yo sabía lo que usted iba a decir porque yo veo el futuro. No. El Señor sabe la palabra en nuestra lengua, nuestro pensamiento, bueno, todas nuestras acciones, porque así está determinado que ocurra. Es más, en el contexto del Salmo dice: Dios conoce los pasos de David, su sentar, su levantarse, aún lo que iba a decir antes de decirlo. Y de todas formas, viene el 24. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es decir, aunque Dios sabe que en David hay pecado y muchas decisiones pecaminosas de David van a fluir de él, el pecado y el camino de perversidad, ¿de quién es? De la criatura y no del Creador. Por lo tanto, aunque la presciencia previó y de hecho determinó que llegara el pecado, no por eso la presencia es la fuente o la culpable del pecado. Porque el pecado vino de las criaturas, del ser humano. Dios, que ve todo y que decreta todo, no es el autor del pecado. Bueno, ahora, la presciencia implica certidumbre, pero no coerción. O sea, no significa que porque está determinado, la persona está siendo obligada para que así ocurra. No, porque la persona sigue siendo libre. Las cosas ocurren porque están decretadas, pero el ser humano está actuando libre. Él piensa que es libre. Vive su vida como le parece. Algunos posponen su llamado al Evangelio, y otros cristianos viven una vida cristiana negligente. Pero en ese sentido, realmente todo está decretado. Y la persona sigue siendo una persona libre, aunque todo ya está decretado. No hay una contradicción, todo va funcionando a la par. ¿Sí? No hay coerción. El decreto de Dios no obliga a la gente. El decreto implica que todo es cierto, que todo es real. Pero cada uno será responsable de lo que decida.
porque el decreto así lo determinó. Bien, entonces, hermanos, no es simplemente que Dios anticipa lo que la criatura va a hacer. Dios sabe lo que el hermanito o la hermanita iba a hacer. No, sino que porque cada evento ocurre debido a que Dios lo conoció de antemano. Debido a que cada suceso Dios lo previó, es que va a ocurrir. Y no al revés. Ese es el problema, esa es la controversia. Algunos dicen, es que como Dios lo previó, ¿sí? O sea, lo está previendo. Ocurre primero en una etapa del tiempo, en el futuro, y por eso va a ocurrir. No, es al revés. Porque Dios lo prevé, es que va a ocurrir. Porque Dios es independiente. Dios no depende de lo que decidan las criaturas o lo que descubra en la gente. Todos los actos, sea de ángeles, sea de humanos, están sujetos a la voluntad de Dios. Miremos un ejemplo, Filipenses 2:13. Y miren, esto va a ser más radical de lo que les he dicho hasta ahora. Básicamente en ese segundo punto yo les he dicho que Dios determina lo que la gente termina haciendo. Lo que la gente hace, Dios lo determinó. Aun cuando sean libres de hacer lo que quieren. Pero este versículo es más radical de lo que estoy diciendo. Porque no solamente abarca actos. Mire que abarca. Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su voluntad buena. Quiere decir que la presciencia no solamente abarca actos consumados o actos que nunca van a ocurrir, sino que también incluye lo que usted quiere en el interior, las intenciones. Eso es más radical y está ahí escrito. Por eso es nuestro anhelo, nuestra petición en oración cuando hay pereza, hay negligencia, hay pecado en nosotros, que Él produzca en nosotros el querer como el hacer. Hasta eso, hermano, hasta el querer, no queremos naturalmente, Él lo infunde en la criatura. Eso es presciencia. Para algunas personas esto es muy chocante, porque hay una herejía que se conoce como semipelagianismo y está saturada la sociedad de semipelagianismo. Peor aún, pelagianismo. El pelagianismo dice, el ser humano es bueno, el ser humano es libre. Es más, cuando alguno es salvo es porque Dios y el hombre cooperaron para lograrlo. Eso es herético, eso es pagano. Pero ¿por qué ocurren esas ideas? ¿Por qué hoy día se habla tanto de aceptar a Cristo, de que toma tu decisión, de que, bueno, de todas estas cosas? Por la controversia que existe en la presciencia. Cuando se entiende el tema de la presciencia, no vamos a tener esas ideas humanistas que tanto abundan hoy. Entonces, hasta las intenciones de nosotros están sujetas a la voluntad de Dios y al plan eterno. Miremos Efesios 1:11. Dice, en Cristo también recibimos herencia, habiendo sido predestinados. Eso de predestinación tiene que ver, pero es otro tema, porque la predestinación es cuando hablamos de salvación, ¿sí? Hoy estamos hablando de teología propia, de teología de atributos de Dios. Cuando hablamos de salvación, hablamos de predestinación. Dice, pero bueno, fuimos predestinados según ¿qué? El propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Presciencia está sujeta al decreto.
fuimos escogidos por Dios en pro de un fin mayor, un fin que fue decretado en la eternidad. Bueno, eso significa que todo está sujeto a la voluntad de Dios sin que Él sea cómplice o autor del pecado. Porque como ya vimos, el pecado proviene de la criatura, es la transgresión de la ley por parte del hombre. En Dios no puede habitar pecado porque Él es santo. De hecho, Él está por encima de toda la ley porque la ley la dio a la humanidad. Él es todo santidad, todo justicia, todo bondad, todo gracia. Entonces, hermanos, ese tema es complejo, es difícil, pero llévese esto: un entendimiento ortodoxo, bíblico, correcto, de la presciencia, no es que Dios simplemente sepa o vea el futuro. Eso no es. Sencillamente no es eso. Sería como decir que Dios ve pero no puede intervenir. O sea, por eso es que hay algunos que dicen Dios sabe o Dios ve, pero Él se queda cruzado de brazos esperando que las personas decidan. Eso es la mentalidad de muchísimo cristiano hoy día. Eso es semipelagianismo. Si Dios fuera un simple espectador, estamos diciendo que Él está quieto, pasivo, por allá, viendo desde, ¿cómo se dice? Desde la barrera, que todo pasa, no puede hacer nada. Por lo tanto, si solamente ve, ignora qué es lo que la gente va a hacer, porque solamente ve. Y no va a ver lo que la gente va a hacer, sino hasta cuando la gente lo haga. Así que entonces creer eso sería decir que Dios está imposibilitado de intervenir. Imagínense todas las implicaciones que hay. O sea, Dios no puede intervenir, Dios no puede intervenir en las personas. Aquí en Filipenses, Dios intervino. Produzco el querer como el hacer. Eso no es solamente intervenir, eso es predestinar prácticamente. Pero mire cómo es el hombre, ¿no? Con tal de proteger su libertad, insiste en su libre albedrío. Ahora, no es que no exista el libre albedrío, pero hay que preguntarse qué tan libre es, ¿no? Porque nosotros, en Cristo, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y para los que están afuera, siguen todo conforme a la corriente del príncipe de la potestad del aire. ¿Qué tan libre es el libre albedrío después del pecado? Filosóficamente el libre albedrío sí existe. Cada quien decide lo que quiere. Pero bíblicamente ese libre albedrío los va a llevar dependiendo en dónde estén. Si están en Cristo, Dios les produce el querer como el hacer, las buenas obras. Pero si están en el mundo, el pecado. Bueno, si Dios está en la barrera mirando, entonces Dios sería un Dios que no es omnipotente, sino semipotente, porque está limitado. Hay cosas que Él no puede hacer. Por ejemplo, intervenir en lo que la gente decida. Dios puede intervenir en lo que la gente decide. De hecho, en las profecías le dice Dios a Ciro: tú no me conoces, pero por medio de ti voy a hacer esto y esto y esto. No le pidió permiso a Ciro. Le dice Cristo a Poncio Pilato: tú no podrías hacerme nada si no tuvieras poder de lo alto. Hermano, ¿cómo podemos desligar la omnipotencia de Dios de la presencia? No es posible. Otra cosa, si Dios solamente ve, su conocimiento está limitado porque hay cosas que no sabe que van a ocurrir. Y por lo tanto está aprendiendo cada vez, porque cuando ocurre algo nuevo, Él no lo sabía, entonces está aprendiendo. ¿Ven todas las implicaciones que existen? Y vemos, hermanos, cómo el intelecto humano por naturaleza es grosero.
contra la gracia y contra la soberanía de Dios, en pro de cuidar sus propios intereses y libertades. Veamos Romanos 8. Romanos 8:29. Sabemos que a los que antes conoció, o sea, presciencia, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Pregunta: la presciencia que habla aquí está abarcando ¿qué? ¿La decisión, el acto o a la persona misma? Les pongo este ejemplo. En el evangelicalismo popular se dice que Dios escogió a aquellos que Él sabía que iban a creer en Cristo. Eso es lo que dicen básicamente. Esa es la creencia arminiana. O sea, como Dios sabía que Él iba a creer, entonces por eso lo escogió. Ahora lean Romanos 8:29. ¿Qué fue lo que Dios preconoció? ¿La decisión, el acto o a la persona misma? A la persona misma, dice, a los que antes conoció. O sea, ahí no está diciendo a los que sabía que iban a decidir, los conoció. Como si dependiera la presencia y la decisión de la gente. No, Dios preconoce personas, no decisiones. ¿Se dan cuenta? Es la presencia la que hace posible que pecadores rebeldes respondamos a la gracia de Dios. Hechos 13:48. Dice: léalo usted mismo ahí, Hechos 13:48, y le pregunto, ¿quiénes creyeron en Cristo ahí? Léalo y le doy autorización de que me lo diga desde allá. ¿Quiénes creyeron en Cristo? Sigan leyendo más adelante, ahí es donde escribe. ¿Esos gentiles qué? Los que estaban ordenados para vida eterna. Más adelante dice, los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué estaba ordenada? ¿La decisión o la persona? La persona. Los que creen en Cristo son los que han sido preordenados, preconocidos. A los que preconoció, los predestinó. Ellos creen en Cristo. Es por la presencia que podemos creer en Cristo. Es por la presencia que podemos arrepentirnos y tener fe en Cristo. ¿Se dan cuenta? Y eso lo vamos a ver vez tras vez. Primera, voy a leérselos yo, anótenlos por favor. Primera de Pedro 1:2 dice: ustedes fueron elegidos conforme a la presencia de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. O sea, la elección, dice, elegidos conforme a la presencia. Mediante la presencia del Padre llevó a cabo la elección para salvar. Segunda Tesalonicenses 2:13 también dice que para santificarnos. Hechos 2:23, la muerte de Cristo ocurrió tal como se había ordenado y la presencia había determinado. Salmo 2:7, el decreto de Dios dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces, hermanos, la presencia se basa en el decreto. Y la predestinación depende también de la presencia, no es al revés.
Voy a citar palabras de Arthur Pink. Abro comillas. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para ser salvos, porque a su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en un acto meritorio. Y en este caso el pecador tendría razón de jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente en Efesios 2:9. Cierro comillas, es cierto. Y eso es otra afirmación fuerte, pero tiene que ser entendida en el contexto de lo que estoy hablando. Ahorita aclaré, la presencia incluye que Dios previó y decretó la llegada del pecado sin que eso signifique que Él sea el autor del mismo. Ahora, esa segunda línea también es problemática para muchos. Y es que Dios no escogió basado en la fe. Sabemos que la salvación es por fe. Lo que ocurre es que la fe llega en un momento en que fue predestinado que Dios la diera. Pero el decreto de salvación no fue por o basado en la fe. Como hemos visto, Dios no previó los que iban a creer. Dios previó personas. Y porque las previó, ellas creyeron. ¿Se dan cuenta? Esa parte también es delicada. Eso quiere decir que ni siquiera la presencia depende de la fe. Y algunos dicen, uy, ¿cómo así? Si la Biblia dice que es solo por fe. Sí, nosotros creemos que suena por sola fide. Pero el decreto de Dios es independiente de la criatura, hasta en esto. Entonces, oponernos a esto es rechazar el testimonio claro de la Escritura. Recordemos a Jeremías, ¿no? Jeremías 1:5 dice, yo te conocí, le dice el Señor a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Otra vez, desde el Antiguo Testamento, Dios conocía a personas, no a decisiones. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Jeremías 31:3, presciencia. Cristo es el pastor que conoce a sus ovejas, yo las conozco, presciencia. Segunda Timoteo 2:19, hay un sello que dice, ¿quiénes son de Dios? Dios conoce a los suyos. Segunda Timoteo 2:19. Aún sabiendo la rebeldía de nuestro corazón. Deuteronomio 9:24. La presencia es que a pesar de ese pecado que hay en nosotros, quiso Dios amarnos así. Amós 3:2. Nos amó entre todas las naciones. Y ese entendimiento de la presencia nos lleva a decir esto. Si usted hoy ama a Dios, es porque fue conocido primero y porque fue amado primero. Si usted hoy cree en Jesucristo, es porque así fue ordenado en la eternidad. Anote esos textos, ahí está, Corintios 8:3 y Primera de Juan 4:19. Así que, hermanos, la Biblia nos muestra que Dios no solamente decreta el curso de la historia y de las naciones, sino que también tiene pleno control en las decisiones de los hombres, sin que éstas dejen de estar investidas de responsabilidad. De todas formas, las personas hacen como quieren, lo que quieren. Es una línea delgada, es un misterio. Esa es la parte misteriosa del tema de la soberanía de Dios. Pero es lo que la Biblia nos ofrece, si nosotros abrazamos esto con reverencia. Así que todos aquellos que no fueron conocidos por Dios de antemano, pero que sus obras y sus decisiones así lo demostraron, porque siempre andaron en el pecado y en la obstinación, un día Cristo les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Conocerlos, pues sí, porque Él sabe quiénes son, ¿no? Pero ese conocer que estamos hablando aquí es el de la presencia salvadora. Bueno, oremos.